Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Buenas noches. Repetir. Gracias, Marco. Si es que se está desconectando, no sé si ahora me escuchan mejor. Ahora sí se escucha mejor, licenciado. Gracias, muy amable. Bien, les mandé una diapositiva, ahí sí que temiendo de que nos pudiera suceder alguna cuestión como la que nos está sucediendo. Voy a mandarles otros documentos. Dentro de la diapositiva que ustedes tienen a la mano, es que no me permite, no sé por qué no me permite proyectar, tal vez por la lluvia. Pero estoy tratando de proyectar con la compu, pero no me deja. Voy a molestarles si alguien de ustedes me puede apoyar solo con la diapositiva. Gracias, muy amable. Bien, con anterioridad agotamos varios temas. Este tema nos había quedado en impasse. Si quisiera por lo menos explicarles en qué consiste. Como ustedes pueden ver, son los derechos. Si no está proyectado, ustedes pueden ver la diapositiva que les envié. Son los derechos reales de mero goce. Entre esos está la servidumbre, el uso y la habitación. Y como tal, el usufructo. Normalmente nosotros escuchamos cuando una persona tiene libre disposición de los bienes, y en este caso, teniendo libre disposición de los bienes, suele suceder en algunas ocasiones que alguna persona se reserva para sí mismo el derecho de usar, gozar y disfrutar de un bien. Y en este caso, en el momento de usar y disfrutar de este bien, se reserva un derecho real, en este caso denominado usufructo. Bien, a diferencia de los derechos de mero goce, los derechos reales, a diferencia de los derechos de goce, los derechos reales de mero goce tienen determinada peculiaridad. Si ustedes ven la diapositiva número 2, establece usufructo. Es el derecho de gozar y disfrutar de los frutos que un bien produce de forma ilimitadamente, o sea, hasta que la persona fallezca. Por eso en algunos documentos ustedes logran leer que indica usufructo vitalicio. Tenemos usufructo civiles y usufructos naturales, dependiendo del que se suscriba. En este caso, también tenemos otra figura dentro de los derechos reales de mero goce,
que es el cuasi usufructo. O sea, se puede estimar que es un posible usufructo, pero el mismo propietario lo hace para sí mismo. Pero a esto se deriva, o son frutos naturales o son frutos civiles, pero no puede obtener los dos porque alguien más tiene la disposición del bien. Veamos la definición. Cuasi usufructo. Cuasi usufructo es el derecho de gozar de los bienes consumibles que otra persona tiene la propiedad. En este caso aparece un ejemplo, leemos el artículo 713. ¿Alguien que tenga a la mano su código civil, por favor? ¿Se lo leo, Lick? Sí, por favor, Maco. Obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimados, o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueren estimados. Exacto. En eso tiene la diferencia entre el usufructo y el cuasi usufructo. El cuasi usufructo, la persona tiene que devolver estos bienes que son consumibles, ya sea frutos naturales o civiles. Naturales nos referimos a aquellos que producen las plantas, y los civiles son aquellos, por ejemplo, en materia de arrendamiento. Bien. Perdonen, oye, traté de conectarme otra vez con la computadora, pero hace interferencia. Vamos a continuar. Tenemos los elementos del usufructo, y entre los elementos, como todos los contratos, siempre van a tener elementos personales, elementos reales y elementos formales. En este caso, los elementos personales o subjetivos del usufructo son el propietario que a través de este derecho real concede a otra persona individual o jurídica la facultad de usar y disfrutar del bien, denominándose el primero nudo propietario y el segundo usufructuario. El siguiente elemento es el objetivo o real. Es el objeto sobre el cual recae el usufructo, ya sea un bien mueble, en este caso un bien inmueble, determinando si es usufructo o cuasi usufructo. La mayoría de veces siempre recae sobre bienes inmuebles, y de ahí nace el cuasi usufructo, por ejemplo, en las rentas que se puedan estar percibiendo, o si se trata de un área rústica, los frutos naturales que se puedan estar en este caso produciendo. Los elementos formales no los tenemos acá porque son los que van a ver ustedes en materia notarial y de alguna manera en el libro número 5 del Código Civil, cuando les toque ver en este caso Derecho Civil 4. Modos de extinguir el usufructo, perdonen, ¿me escuchan? Sí, licenciada, ¿sí se escucha? Gracias, perdonen. Bien, modos de extinguir el usufructo. Tenemos los que establece el Código Civil en el artículo 738 y regula, en este caso, 7 causas de extinguir el usufructo. Tenemos por muerte del usufructuario, o sea, quien gozaba del usufructo, del vencimiento del plazo por el cual se constituye o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeta el usufructo, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, o sea, consolidación. En este les puedo poner un ejemplo, es cuando son copropietarios 2 personas,
pongamos un par de hermanos, y entre sí cada uno se reserva el usufructo de dicho bien, y fallece uno de los hermanos y resulta que ya no tiene herederos y él es el único, ni los padres se encuentran vivos, ni dejó, por ejemplo, descendientes. Entonces se reúnen las dos calidades, tanto de propietario como de usufructuario. Por lo tanto, se extingue el usufructo. Por prescripción, por renuncia del usufructuario, por pérdida de la cosa usufructuada, por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo, también como otra causa de distinguir del usufructo que contempla el Código Civil. Y en este caso se encuentra en el artículo 739. No sé si alguien de ustedes lo pueda leer. Yo, licenciada. Artículo 739, dijo. Dice cesión del usufructo. También pueden cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducido el horario de administración fijado de conformidad con la ley. Perdone, Licenciada, ¿me escuchan ahora? Sí, licenciada. Para que no haya interferencia, me voy a conectar. Me dicen si de esta forma me escuchan o si no me conecto otra vez con el celular. sí la escuchamos, Lic. Sí te escucha. Muchas gracias. Usted me iba a hacer una pregunta, Maco. Sí, fíjese que le quiero hacer, bueno, realmente son dos preguntas. En lo que acaba de leer la compañera, por ejemplo, usted decía, un papá o una mamá le dejó a un hijo o a dos hijos, no importa, el usufructo, pero hay que hacer reparaciones. ¿Y qué sucede si una de las dos partes se niega a a invertir en esas reparaciones? Porque, o sea, por ejemplo, si es un inmueble, uno de los dos tendría que invertir en esa parte para que no se deteriore. Pero, ¿qué pasa con la otra persona? Depende del convenio al que hayan arribado en relación a la propiedad. Ok, si no tuvieran Todo depende del convenio en el que esté cada una de las partes en relación a lo que es la propiedad. Pero normalmente cuando se da un usufructo solo dice el papá le deja. Pues tendría que ser de común acuerdo. Y si hay algún tipo de diferencia, si la tienen que discutir. Ok, gracias. Mire, y la segunda, con relación a donde está el artículo 707, donde dice no hay derecho a crecer. Si fuera, por ejemplo, el papá que le deja el usufructo solo a un hijo, o sea, el papá se queda con la mitad y el hijo se queda con la otra mitad. En esos casos, ¿por qué debería estar expresamente definido que puede acrecer el hijo si llegara a faltar el papá, si de forma automática se daría por hecho de que así sería? Fíjese que le escucho algo entrecortado. Yo digo que es mi máquina. Me voy a conectar, permítame, con el otro celular. Solo voy a silenciar este.
Perdón, ¿me escuchan? Sí, Lick. Ay, gracias. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Se lo voy a plantear de otra manera. Viene el papá y tiene 2 hijos, el hijo A y el hijo B. Le dice Ajá. al hijo A, mira, a vos te voy a dejar la propiedad del inmueble, pero al hijo B le dice, vos y yo vamos a compartir el usufructo. Pero con relación al artículo 707, ¿por qué debería de estar expreso que debe o no debe de acrecer si se supone que el papá tiene el 50% y el hijo B tiene el 50%? Al momento que fallece el papá, automáticamente se interpretaría, a mi criterio, de que el hijo B, que es el que tiene el otro 50% del usufructo, debería de quedarse con el 100% del usufructo. O debería estar expreso en función de que el hijo A, que es el propietario, automáticamente, si el papá fallece, se convierte en usufructuario de ese 50%. Léame el artículo que establece. Dice, no hay derecho a crecer, perdón. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. De ahí le pone de una vez una prescripción. Le indica de realmente si no lo firmaron o lo constituyeron o lo estipularon en el documento, no se puede realizar. Salvo que lo hayan colocado en el documento. Es muy claro el artículo. O sea, en ese sentido, el hijo A, que es el dueño del inmueble, si el papá fallece, automático se convierte en usufructuario del 50% que era del papá, entonces, por ser propietario. No por ser propietario, sino que automáticamente desaparece el usufructo que el papá tenía sobre ese bien. Estamos viendo nosotros se me fue la imagen. Las causas, cómo es que se extingue el usufructo. Si usted se da cuenta, la primera causa, ¿cómo se extingue el usufructo? Por la muerte del usufructuario. Exacto. O sea, ahí nadie adquiere el derecho de la otra persona en un usufructo. Es uno de los, como quien dice, especialidad del usufructo. Usted no puede ceder, vender, traspasar su usufructo. Ok. Gracias, Lick. Muy amable. Bien, veamos la siguiente. Y en este caso, ¿alguna otra duda que ustedes tengan en relación a lo que es el usufructo? Les voy a enviar siempre guía de estudio para que ustedes vean, por ejemplo, los tipos de usufructo, cómo se da el usufructo, también ciertos requisitos del usufructo. De eso no hay problema, porque definitivamente se nos acortó el tiempo y ya para la otra semana hay exámenes finales. Entonces, lo que yo les estoy dando es como quien dice lo principal. Ya en las guías de estudio ustedes van a completar el posterior conocimiento. Si no hay dudas, pasamos a lo que es el derecho de mero goce de uso. Este se establece que es el derecho de, valga la redundancia, gozar, disfrutar de los frutos que un bien produce de forma ilimitada. Ejemplo, se compra un inmueble, inmueble es un inmueble urbano. Sin embargo, dentro de las extensiones de este inmueble existen varios árboles frutales. Automáticamente, usted puede, el que lo compre, puede gozar, disfrutar de ese bien que compró y adicional a ello, los frutos que produzca. O si está comprando un inmueble y el inmueble tiene varios arrendatarios, si usted lo está comprando con los arrendatarios, automáticamente usted puede gozar de los frutos civiles. En este caso es del pago de las rentas que tengan esos arrendatarios. A eso se refiere el uso, ¿verdad? La habitación es el derecho de gozar de un aposento, de un bien inmueble para uso de la habitacionista y su familia. En este caso,
se reúne junto con lo que es el arrendamiento. Cuando se va a arrendar un bien inmueble, se tiene que delimitar qué es lo que se está arrendando. Si se está arrendando la totalidad del inmueble, la totalidad de construcciones, o se está arrendando solo un aposento, parte del aposento, y qué área es lo que se está arrendando. Estas son las definiciones que pues establece la ley y las formas como se puedan dar. En relación a los derechos de los usufructuarios y las obligaciones que pueden tener, así como del usuario, del habitador y los derechos del uso y de la habitación, tenemos que es un derecho inalienable, lo que yo les estaba explicando, que no puede enajenar, ni gravar, ni arrendar. O sea, aquella famosa cláusula del subarrendamiento. Siempre algunos arrendatarios colocan, es prohibido subarrendar. O sea, usted arrenda un inmueble y todavía así, usted valga la redundancia, va a subarrendar ese inmueble, pese a tener algún tipo de prohibición. Por eso es muy importante que los contratos se suscriban desde el punto de vista documental y no solo de forma verbal. 2, debe prestarse previamente garantía, si la persona que lo suscribe lo requiere, y hacerse en forma de inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. O sea, en qué condiciones usted lo está arrendando, o la persona que le pida a usted que suscriba ese documento notarial o el contrato que se va a realizar. 3, los derechos de uso y habitación, y se establecen y se pierden, cómo se establece o cómo se adquieren los mismos y cómo se va a, como quien dice, extinguir esa obligación. La forma de extinción del uso y de la habitación es de la forma siguiente: por muerte del titular del derecho, por vencimiento del plazo, cuando hay consolidación, por prescripción, por renuncia a la cosa, por pérdida de la cosa y por anulación. También tenemos el derecho de mero goce de servidumbre. Y es la forma y este es un gravamen que se le coloca en este caso a un predio, o sea, a un bien inmueble llamado sirviente, para el uso de otro predio de distinto dueño llamado dominante. O sea, son dos inmuebles y ambos inmuebles, uno necesita, como quien dice, el paso hacia otro. Entonces son los tipos de servidumbre que puedan haber. Se le denomina gravamen porque es necesario constituirlo, ya sea de forma tácita se encuentran o se constituye de forma expresa. Normalmente, pues en la República de Guatemala hay muchas servidumbres que están de forma tácita, no así expresa, pero para poderlo constituir debe de plantearse el juicio ordinario respectivo de constitución de servidumbre. O puede ser para utilidad pública o comunal. Aquí vienen los casos de expropiación para poder hacer una servidumbre de paso, ¿verdad? O servidumbre de camino. Y tenemos clasificación doctrinal. Dentro de la clasificación doctrinal tenemos que las servidumbres pueden ser continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. Tenemos clasificación doctrinaria. En este caso también pueden ser positivas, negativas, también pueden ser continuas, discontinuas, y por la evidencia de su existencia pueden ser aparentes, no aparentes, por su origen pueden ser legales o forzosas y voluntarias. Y tenemos también la forma como se extinguen las servidumbres, que pueden ser de forma voluntaria, la continua o aparente 3 años, discontinua o no aparente 5 años. Las legales, según lo establece el artículo 820 del Código Civil, en este caso, por el no uso de 5 años.
y lo que establece el artículo 817, por renuncia hecha por el dueño del predio dominante, así como también por vencimiento del plazo cuando esté constituida por derecho revocable y se complete la condición por la remisión o gratitud onerosa. Y de último tenemos el arrendamiento. El arrendamiento en sí, todos conocemos lo relacionado al arrendamiento, sin embargo, el fundamento donde encontramos el contrato de arrendamiento está en el libro 5 del Código Civil. Y ahí tenemos los requisitos, cómo se constituye un arrendamiento, cuándo se puede dar, cuándo es una persona un arrendante, cuándo es un arrendatario y cómo se realiza. Por ejemplo, yo les he indicado varios casos y dentro de los casos que les he manifestado, tenemos, por ejemplo, si se da en arrendamiento una habitación. Por ejemplo, el señor A comparece a su oficina profesional a indicarle que va a hacer alquiler de 2 habitaciones que se encuentran en el segundo nivel. ¿Qué requisitos son los que ustedes le van a solicitar o le pueden pedir para poder hacer ese contrato de arrendamiento? ¿O le indicarían que lo puede hacer verbal? ¿Me entendieron? ¿Se perdieron? ¿Están analizando? Bien, comparece a su oficina profesional, la persona a indicarle que va a arrendar 2 habitaciones en el segundo nivel. Le pregunta a usted qué documentos necesita o si lo puede hacer de forma verbal. ¿Cómo le responde usted? Lo ideal es que se haga un contrato, Lick. A ver, ¿por qué? Porque si bien es cierto, yo soy el propietario, pero como recordemos de que, o sea, yo tengo el uso y la posesión del inmueble. Entonces, el tema es que después, ¿cómo los podría desalojar a ellos? Mientras que si yo tengo un contrato, tengo como las condiciones legales bajo las circunstancias y los términos que ambos pactamos. Por ejemplo, tiempo, precio, depósito. Y si yo le dijera, yo fuera la cliente que llega ahí con usted y le dijera, mire, fíjese que yo cometí un error, hace 2 años tengo a estos inquilinos en esta habitación, pero he tenido problemas y no me quieren pagar. El primer año sí me pagaron, pero este segundo año se están haciendo los locos y yo por eso vengo aquí con usted para que hagamos un documento, pero ellos no me quieren pagar. Pues, ¿O usted cree que los podemos sacar? Tendríamos que iniciar un juicio ejecutivo de desalojo. ¿Seguro que es ejecutivo? ¿Alguien puede apoyar a Maco? Ahí no aplicaría el desahucio, Rick. Pero es por la vía ejecutiva. Si tengo un contrato, sí podría ser un juicio ejecutivo de cumplimiento. A ver, ¿quién tiene alguna idea diferente? ¿Miguel? Sí, licenciada, si no estoy mal, tendríamos que trabajar con un juicio sumario en la parte donde se encuentran y los juicios sobre arrendamiento. ¿Cuál es el fundamento, Miguel? Ahorita se lo busco, licenciada.
Sería el artículo 236, arrendamiento. Todas las cuestiones que se entienden con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento que se refiere a este título, salvo disposición contraria de la ley. Excelente. Bueno, entonces, si podemos plantear un juicio en este caso, de desahucio, pero ¿por qué sí lo podemos hacer si no tenemos ningún documento de soporte? Leamos el artículo 237. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? ¿Lo leo, Ale? Sí, gracias, Maco. Desahucio. Dice, la demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Perfecto. Ahí tenemos el fundamento legal de que puede ser tanto a cualquier persona, ya sea que lo tenga el inmueble de forma verbal o por escrito, ¿verdad? Obviamente lo más recomendable es que hagan el documento, así como usted dice, para ver el plazo, para ver la condición, para ver las formas de pago, para ver la renta. Sin embargo, pues muchas personas acostumbran a dar en arrendamiento los inmuebles a determinado precio que sea un poquito más cómodo, pero a veces se enfrentan a estas situaciones, ¿verdad? Del no pago. O de que las personas digan, bueno, ya tengo tanto tiempo de vivir acá, yo ya soy propietario y usted no me puede sacar. O yo de alguna manera le arrendé al difunto fulano de tal y tuvo tantos hijos y no sé a quién de los hijos, bueno, este se los voy a poner como ejemplo. ¿A cuál de los hijos se lo dejo? Bueno, viene el señor C y él se encuentra arrendando un inmueble. Siempre ha sido muy puntual en pagar sus rentas al señor F, pero se entera que el señor F falleció y el señor F tiene 4 hijos. No tenía esposa, solo tiene 4 hijos y se acercan 2 de los hijos a cobrarle la renta al señor D. Viene el señor D y comparece a la oficina profesional de ustedes y les pregunta, miren, respetables abogados, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque no sé a quién pagarle la renta y yo no quiero que me saquen por falta de pago. ¿A quién puedo pagársela? Licenciada, en este caso, no sería lo ideal dejarlo como en calidad de depósito en el juzgado, precisamente porque no se tiene la certeza de. Bueno, y esa figura en calidad de depósito en el juzgado, ¿qué nombre tiene jurídicamente hablando? No lo sé, Lic. Estamos bien con la idea, Macos, súper bien, pero tiene un nombre y la ley lo regula. Aparece en el libro 5 del Código Civil y aparece también en el Código Procesal Civil en el libro 4. ¿Quién puede apoyar a Maco? Busquemos en el libro 4 del Código Procesal Civil, les es más fácil, o quienes puedan buscarlo en la compu lo pueden realizar también, ¿verdad? Perdón, no es libro 4, es libro 5. Es de alternativas comunes a todos los procesos. Perdonen. ¿Qué nombre obtiene?
¿Ya lo encontraron? Veamos el artículo 568 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que me lo pueda leer? Gracias, Karen. Léalo, por favor. Se lo voy a leer. Dice el artículo 568, trámite. Cuando procede el pago por consignación según la ley, el juez mandará extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala. Sus sucursales o agencias según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente. Perfecto. Entonces se llama pago por consignación. Así se llama. En el juzgado plantea usted su escrito, porque esto no se llama demanda. Está el incidentante y está el incidentado, y se le indica al señor juez las circunstancias que el señor no quiere caer en ningún tipo de retraso y que se consigne el pago a los 4 hijos, que se presume que ellos tienen que percibir esa renta. Obviamente en el juzgado le extienden un recibo, ahora, antes era un 220C, ahora se llama recibo FEI. Entonces en los juzgados les explican cómo les extienden ese recibo, a efecto puedan notificar a los presuntos, en este caso consignatarios, de ese dinero para que la persona no pueda incurrir en responsabilidades. En el Código Civil, leamos el artículo 1401, por favor. ¿Del Código Civil? Sí, del Código Civil. Está bien. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, así es. Artículo 1401. Las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo o lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo, que fijará el juez prudencialmente si no estuviere señalado por la ley. Si las partes hubieran señalado plazo, el pago debe ser hecho el día de su vencimiento. Excelente, perfecto, estamos bien. ¿Y el 1409? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. O si lo puedes leer, Olga. Olga, ¿lo quieres leer? Tú lo puedes leer. Léetelo. Yo voy a leer. Bueno, Maida. Párrafo 2, pago de consignación. Artículo 1409. La consignación procede. 1. Cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. 2. Cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de presentación legal. 3. Cuando el acreedor no se encuentre en el lugar que se debe hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado posesivo. 4. Cuando fuere dudoso en el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere despedido. 5. Cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y exonerarse del depósito. 6. Cuando se hubiere perdido el título de la deuda. 7. Cuando el rematario o adjudicario de bienes grabados quiera remitirlos de las cargas que pesen sobre ellos. 8. En cualquier otro caso en el que el deudor no puede hacerse directamente válido. Gracias. ¿En qué numeral se encuentra situado el señor D? En el numeral 4. Vamos a ver. Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurriere otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido. Perfecto.
Así es. Bien, Fátima estaba escribiendo que está diferente su código. ¿En qué está diferente, Fátima? Va, no hay problema. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda en relación a ello? Es que les quiero mandar unos documentos. Miren, son algo extensos, pero son parte del sucesorio. ¿Por qué les di antes el sucesorio y posteriormente tocamos los derechos de mero goce? Para que ustedes puedan asociar este ejemplo que yo les estoy dando, en el sentido de que pues ya no se encuentra el anterior arrendante, y ahora la pregunta es, a diferencia, por ejemplo, yo soy uno de los hijos del señor D, llego a su oficina profesional y quiero de alguna manera saber cómo distribuir los bienes del señor D, porque no tenía solo un inmueble en arrendamiento, tenía 10 inmuebles en arrendamiento. ¿Qué le recomendarían hacer a ese hijo del señor D que comparece a su oficina profesional? No dejó testamento. Hasta el momento no se sabe que haya dejado testamento. Por lo menos este hijo que compareció no sabe que haya dejado testamento. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Alguna noción, idea, reuniendo la clase pasada y esta clase? Ay, no vi el mensaje. Bueno, permítanme. Perfecto, Edith. Muy bien. Iniciar el proceso intestado. Cuando se intesta. Perfecto, Fátima. Muy bien, Marisol. Así es. Iniciamos el proceso intestado. Viene el hijo, uno de los, el segundo hijo, el primero ya compareció, fue a su oficina profesional. Viene el segundo hijo y dice que su papá dejó un testamento de 1980 y él tiene una copia de ese testamento. Y dice que 2 casas que se encuentran situadas en Alotenango los dejó a nombre solo de él. Y comparece a su oficina profesional. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿En dónde verificamos eso? Efectivamente, el señor confiaba mucho en este segundo hijo, que era el que más lo apoyaba, que más le ayudaba, inclusive le apoyaba en administrar las rentas, porque el señor ya tenía, pongámosle como 95 años y sí le costaba movilizarse, ya no tenía licencia de conducir, ya no podía seguir conduciendo, ¿verdad? Entonces este segundo hijo era quien le apoyaba. Y en el testamento, en la copia de testamento que él tenía, porque el papá dejó testamento común abierto, ahí cerrado y ahí abierto, y en este caso era abierto. Y entonces él se quedó con copia del primer testimonio y decía que solo a él
le dejaba 2 casas situadas en Alotenango. ¿Qué hacemos ahí? Reunamos desde que empezó el arrendamiento. Perfecto, estamos súper bien. Bien, se averigua en los registros de la propiedad, tanto en el de la ciudad de Guatemala como en el de la ciudad de Quetzaltenango, pero ojo, también tenemos otro lugar donde nos pueda dar algún tipo de información si hay testamento, y es en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que es obligación de todos los notarios enviar los avisos respectivos. Entonces, son las primeras investigaciones que tenemos que hacer para poder determinar si existen más testamentos. Ahora bien, resulta que comparece el tercer hijo, casualmente llega a la oficina de ustedes y dice que uno de los inmuebles que tuvo este señor D lo tiene en la antigua Guatemala, pero para comprar más inmuebles, este inmueble lo hipotecó. ¿Qué es la hipoteca? Es la figura que la gran mayoría conocemos, y la hipoteca es un derecho real de garantía por medio del cual, valga la redundancia, se garantiza una obligación. El señor D hipotecó este inmueble para comprar más inmuebles. Yo sé que el valor de los inmuebles de la antigua es carísimo, pero a modo de ejemplo vamos a poner que la hipoteca es de 200,000 quetzales. ¿Cómo queda esa hipoteca? El banco ya tiene 2 meses que no le han abonado y firmó contrato de mutuo con garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Que puso una cláusula que al faltar la segunda cuota iba a iniciar la ejecución. Y en ese sentido, ya planteó la demanda ante el juzgado de primera instancia civil de Zacatepeques. ¿Cómo orientamos a ese tercer hijo en relación a lo que nos está indicando de ese inmueble? ¿Qué le decimos que tiene que hacer? Yo pienso que, bueno, no sé, no pienso. Tengo la idea de que la persona tiene que terminar de pagar la totalidad para poder tener la posesión total del bien. Bueno, y si en este momento les acaba de llegar la notificación que tienen plazo de 3 días para tomar una actitud procesal. Les voy a ampliar el panorama. Plantearon un juicio de ejecución en la vía de apremio porque por esa vía es que se ejecutan todo lo relacionado a hipotecas. Y llega el tercer hijo con la notificación que tiene plazo de 3 días para tomar una actitud procesal, que le dijo el notificador que su papá había fallecido, pero el notificador no le puso atención porque andaba corriendo y de una vez dijo, bueno, usted no me la quiere recibir, se la voy a fijar en la puerta. ¿Qué hacemos ahí? El día de hoy la fijaron en la puerta. Hoy 4 de noviembre. El día de hoy compareció a su oficina profesional. El tercer hijo. ¿Qué hacemos?
Sí, porque en la cláusula decía que la falta de la segunda cuota planteaba la demanda y lo que le interesa es la propiedad porque está situada en la antigua Guatemala. Entonces ya no esperó ni negociar ni nada, sino que planteó de una vez la ejecución en la vía de apremio ante el juzgado de primera instancia civil. El juzgado le dio trámite y automáticamente mandó a notificar al demandado, al señor D. Vino el notificador, el tercer hijo le dijo, mire, fíjese que mi papá falleció, no le puso atención al notificador, no escuchó, la dejó fijada en la puerta y se fue. Pues sí, es de mala fe, Fátima, pero mientras descubrimos si es de buena fe o de mala fe, está transcurriendo el plazo. ¿Qué hacemos ahí? Licenciada, una pregunta. Dígame, Maida. Por ejemplo, si lo dejó debajo de la puerta, ¿no hay un documento o una hoja que le firmen que fue notificada? ¿O lo pueden hacer así sin una firma de recibido? Le voy a decir qué puso el notificador. El notificador dijo, en virtud de persona de sexo femenino, masculino, por haberse negado a recibir, fijo en la puerta. Ay, 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 gracias. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos todo lo relacionado a sucesorios. ¿Y qué pasa? ¿Será que, bueno, está de mala fe, como muy bien dijo Fátima, pero mientras tanto está transcurriendo el plazo? ¿Será que le decimos al tercer hijo, vaya al juzgado y vaya a decir que el señor falleció o algo así? ¿O qué hacemos nosotros como abogados que nos acaban de contratar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué establece el 537? Bueno, pero ese es en caso de que se excluya a un propietario, no es en el caso de que ya le hayan entablado una acción judicial. Ese es otro tipo de caso. A ver, ¿qué le podemos decir a estas personas? Porque le fijaron plazo de 3 días para que tome una actitud procesal, para que conteste la demanda en sentido negativo, para que se allanen las pretensiones, para que se declare rebelde, para que plantee excepciones previas o dilatorias, para que la haga en forma parcial o en alguna contestación de demanda. ¿Qué pudiéramos hacer ahí? ¿Qué pudiéramos decirle que haga? Veamos el artículo 48. Del Código Procesal Civil y Mercantil.
artículo 48 dice representante judicial. Cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión, asociación o comité no reconocidos hasta que concurra aquel a quien corresponda la representación o la asistencia. 48 es el artículo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora veamos el artículo 74 del Código Procesal Civil y Mercantil. Abstención de notificar por ausencia o muerte. Cuando el notificador sepa, por constante personalmente o por informes que le den en la casa de la persona que deba ser notificada, que ésta se haya ausente de la República o hubiere fallecido, se abstendrá de entregar o fijar cédula y tendrá razón en los autos, haciendo constar cómo lo supo y quiénes le dieron la información, para que el tribunal disponga lo que deba hacerse. Gracias, Roberto. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, devolver cédula de notificación y decir que pese a haberse le ha dicho al notificador, pues, aunque no consta, ¿verdad? Y se adjunta la certificación de defunción a efecto que el juzgado tome nota y el plazo no siga continuando, ¿verdad? No siga prosiguiendo. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Fue un gusto haberles dado clases. Lamento las interrupciones, interferencias. Miren, 1000 disculpas porque tal vez no hayan recibido la clase como de alguna manera quise transmitírselas, pero con mucho gusto estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Y pues no duden en consultarme. Yo he sido una docente muy abierta cuando pues hay exalumnos que a veces me escriben, me preguntan y en lo que yo les pueda apoyar, pues con mucho gusto. Ahora bien, lo que tenemos para el examen final, definitivamente lo que estamos viendo en estos 2 días, módulo, lo que nos faltó evaluar, módulo 2, módulo 3, y yo les voy a enviar unas guías de estudio que van a ser, en este caso, relacionadas al examen final que les voy a realizar. Les deseo todo lo mejor y éxitos en sus exámenes finales. Gracias, licenciada, muy amable. Muchísimas gracias, licenciada, muy fina. Gracias, Ley. Igualmente, bendiciones, que la pasen bien. Gracias, licenciada. Igualmente, muy feliz noche. Feliz noche, Lick. Igualmente, muy feliz noche. Gracias, licenciada, y feliz noche. Igualmente, muy feliz noche. Feliz noche, licenciada.